Bienvenidos a Diálogo Universitario. Este programa es producido por jóvenes y es para ti. Es auspiciado por el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, especialmente la Asociación Adventista del Este. Y vamos a estar compartiendo con ustedes la lección número 13, que es el reino de Cristo y la ley. Pero antes me gustaría presentar a mis amigos que se encuentran conmigo, ¿verdad? Kelvin y Loami. Antes de continuar, vamos a tener una oración y que el Señor nos acompañe. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por este día y gracias, Señor, por esta lección. Permita que sus siervos puedan impartir la enseñanza de la lección en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a comenzar. ¿Qué nos dice el versículo de memoria? Lo encontramos en Jeremías 31:33 y nos dice: Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. O sea que va a hacerse un pacto especial con el pueblo de Dios, ¿verdad? Si no se hizo. Estamos partiendo desde la premisa que era el tiempo de Jeremías. Y el pie de foto, ¿qué nos dice Loami? La ley sirve como puerta de entrada al reino de Dios. No observamos la ley para ser salvos, guardamos la ley porque somos salvos. Amén. Aquí vamos a entrar en un tema muy importante para nuestra vida cristiana y es acerca de la ley y el amor. Y según la sección de la introducción, que se titula La unidad perfecta, podemos observar que en el mundo hay muchas cosas que se combinan, ¿verdad? Que son específicamente diseñadas para su compañero o para... Una depende de la otra. Que una depende de la otra, ¿verdad? Como aquí hay varios ejemplos, como la mantequilla de maní y la mermelada. Y hay otros ejemplos, como las personas que dicen mi media naranja, la persona que me acompaña. El martillo y el clavo. Exactamente. Y vamos a entender ahora cuál es la unidad que tiene el amor de Dios y la obediencia a la ley. ¿Habrá una idoneidad en estas dos cosas? ¿Se puede? ¿Ustedes creen que puede haber una conexión en estas dos cosas? ¿Qué ustedes piensan? Esta semana, en la lección de esta semana, vamos a estar discutiendo acerca de eso. Si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Entonces aquí vemos que dentro de lo que es el amor y la obediencia, va todo complementado, ¿verdad? Va todo junto. Dice que los fariseos añadieron reglas y trabas a la ley y se aseguraban de que todos la obedecieran. Sin embargo, pasaban por alto los sentimientos y las situaciones que atravesaban los demás. No eran conscientes de esa piedad, del amor hacia los demás. Simplemente se concentraban en la ley. Así que estaba divorciada la ley del amor. Vamos a compartir con ustedes en esta semana la verdad acerca de cómo se relaciona la ley de Dios y el amor. Y podemos pasar a la sección Logos, ley y orden. Tengo una pregunta para ti, Kelvin. ¿Desde cuándo ha existido la ley y el orden en el universo? ¿Desde cuándo? Fíjate, si nos basamos en los principios bíblicos, nos damos cuenta que desde Adán, desde el Génesis, la ley de Dios se usó como principio para el fundamento, no solamente de la raza humana, sino de todo el universo. Cuando vemos a Caín, vemos que Caín estaba, dice la Biblia, que el pecado estaba a las puertas. Pero según la Biblia también, en 1 de Juan 3:4, dice que el pecado es la infracción de la ley. Ahora, ¿qué ley estaba a punto de infringir Caín? Nos damos cuenta que esa ley que él iba a quebrantar era la ley de los 10 mandamientos. Si nos fijamos, en Génesis 26, versículo 5, se da o sale a lucir que aún desde el principio, Abraham, que dice, hablando el Señor acerca de Abraham, se lo dijo Isaac, dice que Abraham era acorde o conforme a Dios porque guardaba sus principios, sus leyes y sus estatutos. Es decir, que antes de que Dios diera en el Sinaí las leyes de los 10 mandamientos, ya existían antes y Dios y su pueblo ya las conocía.
O sea, que no era algo nuevo, era algo que ya existía y que ya el pueblo estaba relacionado con este asunto. Algo interesante es que en la parte de cuando llega el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el diablo quiere hacer notar que la ley de Dios es dura y es rígida y que es difícil de llevar. Entonces, me gusta el asunto de la visión porque nos trata de demostrar que lo que opina el diablo es una opinión equivocada, Mezclada. pero sí, es como una verdad incompleta, porque no está completa por el hecho de que no tiene validez si tú guardamos la ley por amor, no porque hay que guardarla por nuestra propia fuerza. Exactamente. O sea que básicamente llegó un tiempo en que el enemigo llegó a ser príncipe de este mundo. Y llegamos a estar básicamente bajo el dominio del enemigo. Ahora, antes de continuar con esa parte, ¿qué es esto del nuevo pacto? Esta parte es importante. Jeremías 31:33 dice que Dios pondrá un nuevo pacto en el corazón de los hombres. Y si nos damos cuenta, y vamos al Nuevo Testamento, el nuevo pacto es Jesús. Jesús es el que hace que el nuevo pacto sea real. Dice que el nuevo pacto es que Él escribirá la ley, los 10 mandamientos, en nuestros corazones. Y era más fácil para Dios, o es más fácil, trabajar directamente con nuestro corazón. Si tú te fijas, en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba algo, una víctima, un animal, se sacrificaba por el pecado de la persona. Sí. Mas Jesús dijo, yo voy a morir por todo el mundo. El nuevo pacto consiste en que todo el mundo puede ser salvo porque la ley va a ser escrita en su corazón. Ese es el Israel espiritual. Ahora, la idea del nuevo pacto es que ahora también tenemos un intercesor en el cielo, nuestro sumo sacerdote, y él va a mediar o va a ser el mediador de nuestros pecados delante del Padre. Así que cualquier diablura, cualquier cosa que cometamos, allí tenemos a Jesús, que va a estar como representante de nosotros. Si creemos por amor en el sacrificio que Él hizo, guardamos toda la ley. Ese es el nuevo pacto. Y obviamente comprometiéndonos nuevamente a serle fiel a Dios. Que aunque sabemos que no podemos guardar las leyes por nuestras propias fuerzas, sabemos que Cristo nos da esas fuerzas y aún así Él en su propio cuerpo sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Pero no por eso significa que ahora nosotros vamos a pecar deliberadamente porque Él ya sufrió las consecuencias. Así que vamos entonces, ¿cómo llegamos al estado de estar bajo el dominio del enemigo? Ese asunto del dominio del enemigo es muy interesante. En la lección se va a tocar más. La idea es que si no optamos por Dios por omisión, estamos optando por el diablo. Así que tenemos una cruda decisión. Esto no es, a mí me gusta todo el evangelio porque esto es un asunto de vida o muerte. Sí. O te salva o te pierde. Eso de término medio y pañito frío y vainas raras, eso no va con Dios. Dios nos presenta las puertas. Entonces dice, mira mijo, si tú guardas mi palabra y la obedeces, entonces yo te daré pacto. El pacto es la recompensa, la Canaán celestial. Yo te daré, míralo aquí. Estos son los resultados de que tú me aceptes. Y si no lo haces, pues entonces ahí vienen los crudos resultados. Parece ficticio, parece una película como de misterio, una vaina rara, como que un cuento que se inventaron. Pero no hay mucho que inventar. Todas las personas que no han optado por Jesús, hemos visto muchas cosas de evidencias de esas mismas personas, cómo fracasan, o cómo el diablo los engaña con dinero y fama, y al final de sus días no son nada. No y tienen cuando nada. se mueren no son nada. Dice la Biblia de qué gana el hombre, que si lo tiene todo, riquezas y todo, pero al final pierde su alma. Pierde su alma. Si al final pierde la eternidad, que es el propósito de Dios. Que tengamos vida y vida en abundancia para siempre. Bien, ahora pasemos a la sección de testimonio, titulada El reino ajeno. Hay una pregunta importante. ¿Cuál es uno de los valores más importantes del reino de Cristo y qué tiene que ver con la ley? El amor al prójimo. El amor al prójimo. Pero entonces, ¿quién es nuestro prójimo? El prójimo eres tú. El prójimo es mi familia. El prójimo es cualquier persona que necesita ayuda. Cualquier persona con la cual nosotros nos relacionamos. Ese es nuestro prójimo. Pero no es solamente aquellas personas que nos agradan, aquellas personas que nosotros amamos. Sí. Nuestro prójimo son nuestros enemigos, las personas que nos hacen el mal. Ese es nuestro prójimo. Y a esas personas el Señor nos ha mandado a que
los amemos y le hagamos el bien. Amén. Y de hecho en el antiguo Israel había un issue con esto del prójimo, porque ellos pensaban que los prójimos eran solamente la gente de su pueblo, la gente que vivía más cerca a ellos. Sin embargo, sabemos que el prójimo, según lo que nos enseña Cristo, son aquellos incluso a quienes no nos agradan a nosotros. El prójimo es todo aquel que nos rodea y necesita el amor, necesita la piedad. Así es, los que entren al reino de Dios son aquellas personas que van a amar a sus enemigos. Amén. Así es, así que hay que amar a nuestros enemigos. Exacto, el amor es la base de la piedad, es un amor práctico que Sí. se debe mostrar en hechos, en acciones, no solamente palabrería de decir de que yo te amo, pero cuando llega un momento de Cosa dura. dificultad te doy la espalda. Sí. Es un amor práctico que debe mostrarse. Amén, tiene que ser algo real. Pasemos a la parte entonces de evidencia. Esta lección está muy interesante y podemos profundizar en lo que decimos. Y se titula Desbaratando pactos. ¿Cómo que desbaratando pactos? Los pactos serán importantes en este tiempo del 2014. Los pactos son importantes en la actualidad. O sea, si vemos los ejemplos y las estadísticas de la tasa de divorcios, ha aumentado. Y increíblemente cada día las personas no duran nada casadas y creen que el matrimonio, siendo un pacto, lo toman como si fuera un juego. ¿Qué es un pacto? ¿Será realmente importante los pactos? Kelvin. El término pacto, según el hebreo, sale de la palabra berit. Y si esa palabra se descompone en hebreo también, significa, o se descompone en dos palabras. Beri, que significa grasa, y entonces la otra es barut, que significa carne. Es decir, que el berit era el animal que se usaba de engorde para el sacrificio por el pecado de la persona. Es decir, que la palabra pacto viene en especial del hebreo, que lo que quiere decir es aquello que va a sustituirte a ti por tu pecado. O sea, cuando hablamos del nuevo pacto, lo que quiere decir es que lo que te sustituyó a ti se llama Jesús. Amén. Y ahora Jesús ocupa tu lugar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cumplir con ese pacto? Es una pregunta interesante. Pues ya es muy sencillo, porque si tomamos en cuenta lo que Él hizo, ya el pacto está. Exacto. Ahora, Está ofrecido. Ya está ahí. Lo único que tenemos que hacer es, Depende de nosotros. depende de nosotros. ¿Cómo nosotros reaccionamos a eso que Él hizo? Hay mucha gente que reacciona de muchas maneras. Hay personas que he visto que se maravillan tanto con la Biblia que solamente de escuchar que Jesús murió por ellos han revolucionado todo, han cambiado todo y han hecho un montón de cosas en su vida que la gente pregunta, ¿por qué tú haces eso? Ah, no, porque Jesús murió por mí. Y dice, Amén, oh, sí. esa persona está en el asunto. Ahora, hay otros que no. Hay otros que simplemente no les interesa y están por cumplir con algunas religiones Sí. o con algunos actos religiosos. Así es. Hay un acto muy interesante que creo que tú ibas a tocar ahí y es un ejemplo que nos da de Abraham y Dios cuando hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Que según dice la historia, para contarla rápido, Dios le pide a Abraham que corte a animales por la mitad. Y entonces se supone, en la costumbre de ese tiempo, que el pactante y el que con quien se hacía el pacto pasaran por el medio de esos animales entrecortados. Y se supone que el que no cumpliese con su parte iba a sufrir las consecuencias, iban a quedar como esos animales. Se supone que esa era la consecuencia de no cumplir con el pacto. Sin embargo, ¿quién pasó por en medio de los animales? ¿Pasaron los dos o pasó solamente Dios? Según la historia. Según la historia, Dios pasó por entre medio de los animales, él solo, dando a entender que él se comprometía a cumplir con su parte. O sea que ya la parte de Dios ya está. Ya está. Y no solamente eso, sino que en Cristo Jesús vemos que él cumple con esa parte. Lo interesante de eso es que ya si Dios cumplió su parte, nosotros tenemos que empeñarnos en la nuestra. Amén, Porque las consecuencias de no cumplir con nuestra parte son graves. O sea, Jesús murió la segunda muerte. O sea, si nosotros no cumplimos con nuestra parte, hay una posibilidad bien grande. Como dice, una vez se le apareció un demonio a Elifaz, que estaba peleando con Job. Ajá. Y le dice el demonio, los hombres son tontos. Y dice Elifaz, ¿cómo que así? Y dice el demonio, sí, porque su hermosura se pierde con ellos mismos. Y cuando se mueren, mueren sin haber alcanzado sabiduría. Wow. Y entonces, Profundo. eso se lo dijo un demonio, no un ángel del cielo ni nada de eso. Y si te fijas el concepto que tienen los demonios de nosotros,
Es muy interesante. Y sin embargo nosotros todavía estamos empeñados en algunas cosas mundanas y vainas raras. Sí, es cierto. Y tenemos que comprometernos con Dios, ¿verdad? Porque ya Él hizo su parte. Ya Él hizo su pacto y nosotros tenemos que entrar dentro de ese pacto para obtener la vida eterna. Creer en lo que Cristo hizo, solamente por los méritos de Jesús. Ahora pasemos a la sección de cómo actuar. Las leyes de Dios y los malhechores. Qué interesante, dice, ¿de qué puede librarnos la ley de Dios? La ley de Dios nos puede librar del sufrimiento, de la muerte. La ley de Dios, ¿verdad?, nos muestra el camino hacia la felicidad, nos conduce hacia la vida eterna. Así que en muchas ocasiones el ser humano se empeña, ¿verdad?, en seguir sus propios caminos y algunas veces sabemos, o muchas veces diría yo, siempre sabemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero con todo y eso nos empeñamos en hacerlas. Pero Dios en su palabra, ¿verdad?, nos muestra el camino que debemos seguir para librarnos de todo mal y de todo sufrimiento. Amén. ¿Hay algún ejemplo en la sociedad actual de personas que, o sea, que saben las consecuencias de algo y como quieran lo siguen haciendo? ¿Habrán algún ejemplo? Claro, por ejemplo, las personas que fuman, ellos saben que el cigarrillo, ¿verdad?, la nicotina produce cáncer y con todo y eso, por sus propios deseos y caminos, continúan fumando. Es correcto. Y no solamente podemos mencionar el fumar, sino tomar alcohol, las personas que andan por malos caminos, que se saben las consecuencias. Yo creo que la ley de Dios también nos muestra esas advertencias, nos advierten de los malos caminos, de por dónde debemos conducirnos para no tener consecuencias adversas. Y debemos hacerle caso a lo que dice las leyes de Dios, porque nos protegen. Aún en la miseria tuya, Él te dice, mira, mijo, eso que tú estás haciendo está mal. Vuélvete a mí y haz lo bueno. Y entonces de esa miseria Él nos quiere sacar para que nos vaya bien. Y fíjate, es interesante que Él desea que nos vaya bien. Amén. No solamente espiritualmente, sino físicamente y materialmente también. Así es, y aunque el enemigo haya distorsionado lo que es la ley de Dios, ¿verdad? A través de la sociedad todo ahora es idealismo, todo es según del punto de vista que tú lo veas. Sin embargo, Dios tiene ideas claras de lo que uno debe hacer como ser humano y por dónde uno debe conducirse. Ahora, hay casos, según opiniones, la sección de opiniones dice la singularidad de la permanencia divina. Nosotros como seres humanos tenemos limitado entendimiento. Creemos que como somos finitos y como no tenemos muchas ideas de algo que permanece para siempre, entonces no contemplamos la eternidad como una opción real. Sin embargo, sabemos que Dios permanece para siempre y que su ley permanece para siempre. Y esas ideas como que chocan muchas veces con nuestra mentalidad porque tenemos mentalidades finitas. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Hay cosas que duran para siempre, Kelvin, además de lo que hemos conversado? Bueno, es interesante notar que el rey Salomón no, este hombre Nabucodonosor. Él quería que su reino durara para siempre. Claro, era un egoísta. Y el énfasis de todo rey en aquel entonces era ese. Que sus hijos y los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, estuvieran siempre en el reino. Ahora, hay algo interesante. Si nos ponemos a pensar, el hombre nace, crece, estudia, trabaja. Cuando hace todo eso, nosotros pensamos que vamos a durar para siempre. Sin embargo, llegan las enfermedades y los achaques de la vida, y cuando eso llega nos damos cuenta que nosotros no somos para siempre. Ahora, cuando el hombre llega a ese ángulo, le presenta una situación. Si no ha aceptado al Señor, entonces comienza a reconocer las cosas eternas, como Dios, por ejemplo. Si se hace más temprano, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, entonces el niño crece y se da cuenta de que este asunto de la eternidad no es para el ser humano. El ser humano tiene que aceptar lo eterno, que es Dios. En esta vida todo es pasajero, absolutamente todo es pasajero. No hay una cosa que se haga en esta vida que dure para siempre. Todo se va a perder. Todo se pierde. Y por eso mismo, la idea de la lección es entender que si nosotros, por amor,
guardamos los mandamientos de Dios y aceptamos el consejo de Dios, todas las tonterías que nosotros consideramos que posiblemente puedan durar para siempre, no las vamos a considerar así, sino que con sabiduría vamos a tratar de comprender, por medio de Jesús, ¿verdad? Amén. Porque ese es el lío más grande. Comprender que en verdad nada de esta vida va Va a a durar ningún para lado, siempre. simplemente lo aceptamos como perecedero. Amén. Así que de alguna manera u otra, nosotros como seres humanos podemos lograr un entendimiento de lo que es eterno a través de la ley de Dios, a través de la observancia de la justicia de Dios. Por su gracia somos salvos y Él nos da esa nueva forma de conducirnos para ser felices en esta tierra y durar para siempre según lo que Él nos promete. Ahora, ¿qué ibas a mencionar algo? Fíjate, y eso es lindo. Me gusta porque cuando Dios se enfoca en algo, lo hace. Y cuando dice algo, lo cumple. Todo lo que ha dicho, lo ha cumplido. Amén. Y de hecho, cuando Samuel se iba a morir, se presentó hacia el pueblo y les dejó saber al pueblo que todo lo que hizo Dios, lo que prometió, lo cumplió. No fue Samuel, fue Josué. Josué. Antes de morir se Oh, dijo, sí. ¿te acuerdas que dijo? Sí, lo leí. Miren, todo lo que Dios prometió, aquí lo ha cumplido. Y se los enumeró ahí. Y se lo dijo todo. Y me Sí. gusta Josué porque él dice, yo le he puesto todo esto delante de ustedes. Ahora ustedes deciden si seguir a Jehová. Amén. Pero a mí no me importa lo que ustedes hagan. Yo y mi casa serviremos a Serviremos a Jehová. Dios. Así que me gusta esa actitud. Esa actitud como Es que positiva, brava, es como buena. que brava, sí. Así que, vamos a decir que a través de la obra del Espíritu Santo, Dios puede lograr una impresión de la ley de Dios en nuestros corazones. La ley únicamente podrá interiorizarse mediante la directa presencia de Jesús en nuestras vidas. Él es la personificación de la ley. Él encarna todos los principios, palabras y acciones de la ley de Dios. Ahora, Kelvin, ¿cómo podemos entender la ley de Dios? Dice, únicamente en la medida en que Cristo viva en nosotros. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma. Y, Loami, ¿qué hará Dios, el Señor, en nosotros? El Señor escribirá en nosotros sus mandamientos cuando logremos confiar en Él. Amén, amén. Así que, jóvenes, gocémonos en el Señor, ya que nuestra delicia es su santa ley. Que Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí ha sido la lección del universitario. Terminamos con la de Cristo y su ley. Así que Dios le acompañe siempre y esperemos que podamos seguir creciendo en Cristo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.